responder para saber que están escuchando. Bueno, a ver, vamos a comenzar la clase de hoy. Un momentito. Bueno, disculpen un poquito el ruido, están haciendo unos trabajos, pero vamos a comenzar ya. Esta semana toca avanzar lo que es epistemología. Y para hacerlo vamos a ligarlo con el contenido de la semana anterior, considerando que la semana anterior, la semana pasada, se vio el tema del conocimiento, ¿no? Y el tema del conocimiento está pues muy vinculado al tema de la ciencia. Vamos a ver en qué sentido ese vínculo es muy presente, ¿no? Pero vamos a ver. Vamos a comenzar entonces a ver ese tema, ¿ya? Permítame un ratito arreglar algunas cositas para comodidad. Ahora sí, creo que ahora sí. Ya. Cuando se trata del conocimiento, estamos hablando, como decíamos la clase pasada, de la capacidad que tenemos nosotros para construir representaciones acerca del mundo, ¿no? Y de la vida, de modo tal que ellas nos sirvan para orientarnos, ¿no? La idea es justamente esa, ¿no? Que nos podamos orientar en el mundo de la vida y en el caso del ser humano, esa orientación ya no es una orientación eh, biológica, si queremos aludir con ello a los instintos, sino ya es una orientación inteligente, una orientación en la que intervienen nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad de producir representaciones sobre el mundo y sobre la vida, ¿no? Entonces se trata de eso, digamos, ¿no? De cómo nosotros podemos tener posibilidades de hacernos de representaciones que nos orienten en el mundo. Entonces se dice que hablar del conocimiento en general, ¿no? Es una cosa y que la disciplina que estudiaría el conocimiento en términos generales sería la nociología y que sobre el conocimiento científico específicamente, sobre el conocimiento científico moderno, contemporáneo, sobre eso, sobre todo la epistemología, ¿no? La epistemología sería eh, esa disciplina a la que también podríamos llamar filosofía de la ciencia o teoría del conocimiento.
o teoría de la ciencia. En algunas tradiciones se separan, ¿no? Gnoseología, epistemología como dos disciplinas diferentes. En otras tradiciones no se hace tal distinción, ¿no? Entre gnoseología y epistemología. En la nuestra sí se hace esa distinción, ¿no? Una cosa es gnoseología, estudio del conocimiento en general, y otra cosa es la epistemología, que versaría sobre la ciencia, que reflexionaría sobre la ciencia, que teorizaría sobre la ciencia, ¿no? Bueno, entonces tenemos eso, una disciplina dedicada a reflexionar, teorizar sobre la ciencia, a abordar algunos problemas que comprometen al conocimiento científico y que van dirigidos a la fundamentación, a la estructura de este conocimiento, a las características que son propias de la ciencia, a lo que permite delimitar lo que es ciencia y lo que no es ciencia, al método científico, a las formas en que se pueden determinar o los criterios con los que se puede determinar, ¿no?, la validez del conocimiento científico, ¿no? Entonces, se trata de eso en última instancia, ¿no? De qué cosa es la ciencia, qué es exactamente. Quisiera vincularlo con la semana pasada porque, digamos, cuando se ha presentado el tema de la nociología, como ahora que se va a presentar el tema de la epistemología, en realidad lo que se está haciendo es situarnos en el mundo moderno contemporáneo, ¿no? O sea, lo que nosotros hoy entendemos por ciencia es básicamente el tipo de conocimiento que se gesta en el mundo moderno. El que la semana pasada hayamos comenzado con Descartes, con Locke, con Hume, con Kant, ¿verdad? Tiene que ver mucho con esto, ¿no? Cómo en el mundo moderno se construye un tipo especial de conocimiento que nosotros le llamamos ciencia y que es el que va a jugar un papel central en la configuración de la sociedad moderna, ¿no? Y recordemos, ¿no? Por eso un poco lo de la semana pasada. Descartes está buscando un tipo de conocimiento. Un tipo de conocimiento diferente al que ha primado en la época anterior, en las etapas anteriores, ¿no? Y un tipo de conocimiento que además tiene un objetivo que se propugna eh, y que va a jugar un papel central, ¿no?, en la configuración del conocimiento científico. Y ese objetivo es la dominación, dominar la naturaleza, ¿sí? Lograr un control y dominio sobre el entorno. Eh, Ese es el tipo de conocimiento que se espera conseguir, fundar, eh, promover, el de un conocimiento que nos dé la capacidad de intervenir en la naturaleza a efectos de conseguir, una vez que logremos
desentrañar, ¿no? La estructura misma de la realidad nos dé capacidad de dominio sobre ello, ¿no? Entonces la idea es esa, producir este tipo de conocimiento, al que hoy llamamos ciencia. No es casual que su preocupación central sea el método. Hay que recordar ya desde poco antes, y paralelo a él mismo, hay una preocupación por el conocimiento, ¿no? Y hay una preocupación por el conocimiento por una razón. El conocimiento a finales de la época medieval, sobre todo con acontecimientos como el descubrimiento de América, eh, van a provocar dudas acerca de nuestra posibilidad de conocer, porque eh, van a aparecer fenómenos y situaciones en las que el conocimiento que se tenía o aquello que se daba por conocimiento, finales de la época medieval, comienzo del Renacimiento, ya no pueden seguir sosteniéndose como conocimientos verdaderos. De ahí este clima escéptico que hay alrededor del propio Descartes y esta estrategia cartesiana, ¿no? De mm, asumir la duda escéptica como estrategia para ver si se podía conseguir un conocimiento que fuera indubitable. Y de hecho que Descartes cree haber encontrado, ¿no? Digamos, la clave y el método adecuado para conseguir ese conocimiento indubitable, ¿no? Y claro, se va a discuten con Locke, con Hume, sobre el origen del conocimiento, la posibilidad misma del conocimiento, ¿no? Hay una discusión ahí que se produce, pero el objetivo último es ese, ¿no? Lograr un tipo de conocimiento, disculpen, ¿no? Lograr el tipo de conocimiento eh, que permita eh, dominar la naturaleza, ¿no? Recordemos en el caso de Kant, cuando Kant dice que solo podemos conocer los fenómenos, está teniendo en mente la física de Newton, es esta ciencia, ¿no? Esta ciencia nueva. Eh, esta ciencia nueva, ¿no? Que llamamos física. Eso es lo que está teniendo en mente Kant cuando en Crítica de la Razón Pura nos habla de cómo es que la física entraba por el camino seguro de la ciencia, ¿no? Y está tratando de explicar cómo esto ha sido posible y cómo no es posible para la metafísica entrar por este camino. En realidad, Kant lo que está haciendo es eso, ¿no? Eh, Justificar la ciencia, ¿no? Y hallar una explicación que, que dé cuenta de cómo así fue posible que lleguemos a este momento en el que la física, es decir,
el conocimiento que buscamos acerca de la naturaleza sí se hace posible. Claro, él va a hablar de la revolución copernicana como una clave para entender esto, ¿no? Como en el terreno de la física, nuevamente, ¿no? Ciencia ha sido posible, ¿no? O sea, cómo es posible que podamos llegar a conocer y además a conocer absolutamente, ¿no? Porque hay que recordar que la física en la que está pensando Kant es la física de Newton. Y la física de Newton se pensaba, ¿no? Como un conocimiento que podría cambiar la presentación de los mismos, ¿no? Pero que en sentido estricto ya no se avanzaría más. Que se había llegado a un estado de conocimiento tal, en el caso de la física, ¿no? Un conocimiento absoluto, ¿no? Donde ya no había que esperar eh, nuevos conocimientos, sino, digamos, una mejora en su presentación, una mejora en el estilo, ¿no? Pero no en sentido estricto, nuevo conocimiento, ¿no? Bueno, pero decíamos que, claro, todos estos autores tienen en mente el método como una clave que va a permitir que podamos tener un conocimiento científico, ¿no? Conocimiento verdadero. Y entonces nace la ciencia que nosotros conocemos ahí, ¿no? En medio de esa discusión, logra, eh, digamos, logra establecerse un marco conceptual que haga posible el desarrollo de este tipo de conocimiento. Y el método constituye un elemento central, porque una de las cosas que ya viene de Descartes es que la clave está en el método, ¿no? La clave está en el método. Es el método el que, al final de cuentas, constituye la, la posibilidad de avanzar en el conocimiento científico, ¿no? No es casual, pues, que se defina a la ciencia como un conocimiento metódico, ¿no? Un conocimiento hecho a partir de un método, ¿no? De un método, de unas técnicas, de unos procedimientos y de unos instrumentos que lo harán posible. Recordemos a Galileo, ¿no? Inventando el telescopio y haciendo uso del telescopio y a partir de ello conseguir evidencias que permitan apoyar la hipótesis de Copérnico, ¿no? El modelo copernicano, ese modelo que nos dice que la Tierra no está en el centro, sino el Sol, y que todo gira alrededor del Sol, incluyendo la Tierra, lo cual en la época que estamos hablando constituye pues algo radical, ¿no? Recordemos que hasta ese momento se sostenía que la Tierra era el centro y se presentaban como evidencia la propia experiencia sensible, la propia observación de los fenómenos eh, para justificar esta teoría. Y la religión cristiana, el medioevo cristiano, eh, se hace de este modelo, ¿no? Y defiende este modelo, la Tierra es el centro. Y es Copérnico que además recatando una vieja idea de Aristarco y Samos,
pero que no había podido ser justificada al parecer en su momento, ahora pretende darle una justificación matemática, geométrica, pero tiene varios problemas el modelo de Copérnico, ¿no? Para poder ser reconocido, incluyendo el hecho de que va en contra de lo que la Iglesia cristiana, que en ese momento domina el escenario del pensamiento y ejerce un poder político o tiene vínculos con los poderes políticos, ¿no? Pues bien, Copérnico está sosteniendo algo que va en contra de ello, ¿no? Y entonces viene Galileo, inventa un telescopio y es gracias a ese telescopio que ahora lo dirige hacia los cielos, comienza a descubrir ahí un conjunto de cosas, ¿no? Comienza a hacer a recoger observaciones que solo pueden tener una explicación o que solo pueden o que permitirían, ¿no? Reconocer la teoría de Copérnico como factible, como posible, ¿no? Claro, Copérnico va a sufrir problemas por esto, pero sobre todo Galileo, ¿no? El propio Copérnico, al parecer, habría publicado su obra en la que presenta esta idea cuando está en el lecho de muerte, ¿no? Previendo probablemente las consecuencias que derivarían, ¿no? De la publicación de sus libros, ¿no? Y durante buen tiempo las tesis copernicanas y aquellos que sostenían las tesis copernicanas eran pues perseguidos, ¿no? Y dañados. eh, Entre ellos está el propio Galileo, ¿no? Bueno, pero aquí está el origen del conocimiento científico del que se está hablando aquí, ¿no? En ese momento se está impulsando este conocimiento, ¿no? Este tipo de conocimiento, que como hemos dicho, tiene como un elemento central eso, ¿no? Ser metódico, el poder lograrse apoyado en técnicas, procedimientos, instrumentos de investigación, etcétera, ¿no? Y es aquí donde también se discute el carácter de este conocimiento, ¿no? Ya hemos dicho, metódico se entiende que este conocimiento es posible gracias a reglas, pasos que ha de seguirse frente a un problema que se quiere enfrentar, al que se le quiere dar solución, ¿no? Como decía ya desde Descartes, ¿no? El discurso del método, donde Descartes nos dice pues que la razón o el sentido común es lo mejor distribuido entre los hombres, por ese lado todos somos iguales, digamos. Pero si unos avanzan más, otros avanzan menos en el terreno del conocimiento, no es tanto porque unos tengan más o menos inteligencia, sino por el método del que se sirve uno, ¿no? Es el que va a ayudar a avanzar más o no. Y él mismo propone un método que además él dice que lo descubrió y es el que ha estado utilizando y que es el que le ha permitido avanzar mucho más que gente de su época, que siendo también muy inteligente, sin embargo, no ha podido avanzar lo que él ha avanzado, ¿no? Otra característica del conocimiento científico se dice es su objetividad.
Y ahí se está aludiendo a la posibilidad que tenemos los seres humanos, en este caso posibilidad a partir de este conocimiento que llamamos científico específicamente, de poder hacernos de unas representaciones del mundo y de la vida, representaciones que, digamos, no están afectadas por nuestra subjetividad, ¿no? Que representaciones que están dando cuenta de la realidad, ¿sí? Y que logran dar cuenta de ellas de modo tales que cualquier otro pueda reconocer como conocimiento, como representación correcta de la realidad a estas, ¿no? Y entonces acá lo que se quiere resaltar es eso, ¿no? Que nosotros tenemos en la ciencia un tipo de conocimiento que nos ofrece la posibilidad de dar cuenta de la realidad, y que para dar cuenta de ella ha logrado, eh, digamos, que nuestra subjetividad no intervenga en en las representaciones, en la construcción de las representaciones que hacemos de la realidad, ¿no? Que podemos ser objetivos en ese sentido, ¿no? Que podemos describir y explicar un objeto, sí, eh, dando cuenta del mismo, eh, sin intervención de creencias y de toda nuestra subjetividad en general, ¿no? Otra característica que yo me imagino sus profesores les están explicando es el carácter racional del conocimiento científico, ¿no? Es el darnos cuenta que el conocimiento o lo que ha de permitirnos lograr conocimiento de la realidad es nuestra capacidad para eh, crear conceptos, de unir conceptos, de construir a partir de los conceptos, argumentos, ¿no? Y, y bueno, y explicar conceptualmente la realidad, ¿no? O sea, servirnos de conceptos para explicar la realidad, que como hemos dicho, eh, esas representaciones conceptuales que hacemos de la realidad son las que nos permiten orientarnos en ella, ¿no? Y la mayor o menor eficacia que tengamos ah, con la ayuda de esos conceptos para dar cuenta de la realidad es la que va a determinar que podamos crear un entorno lo más eh, eh, beneficioso para el hombre, ¿no? Pero esa es la idea del conocimiento científico en la modernidad, ¿no? Que que en esta capacidad que tenemos de construir, ¿no? Un modelo conceptual de la realidad es la que nos permite intervenir en ella y poder diseñar un mundo a la medida del hombre, ¿no? Y otra característica del conocimiento científico es que es fundamentado, nos dicen, ¿no? Y claro, cuando hablamos de conocimiento científico, estamos hablando de un conocimiento que se valida
argumentativamente y a través de pruebas o demostraciones. ¿Sí? Como decíamos hace un rato, ¿no? Copérnico sostuvo que el Sol era el centro y presentó, ¿no? Argumentos para ello, sobre todo argumentos de orden matemático, geométrico. Pero luego Galileo nos presentará evidencias empíricas, evidencias observacionales, de las cuales se puede deducir, ¿no?, que el universo debe ser o podría ser tal como lo presenta Copérnico, ¿no? Y entonces, es más, se dice que Galileo es en realidad el que comienza a lograr que el modelo copernicano comience a ser aceptado merced a las pruebas que él va a ir presentando, eh, y que darían cuenta de que el universo, como hemos dicho, es como lo plantea Copérnico, ¿no? Luego, claro, el conocimiento científico, tal como nosotros lo conocemos, no es muy antiguo, ¿no? Y pensemos en lo siguiente: hasta la época de Kant, el propio Kant habla básicamente de la lógica como ciencia, de la matemática como ciencia y de la física como ciencia, ¿no? Básicamente estas serían las ciencias. Luego vendrán, ¿no?, ciencias como la química, la biología, o lo que encontramos como ciencia también en el terreno de las ciencias sociales, ¿no? Y luego se irán incorporando dentro de lo que denominamos como conocimiento científico, sí, ámbitos que van a dar lugar a que ya no se plantee el conocimiento en términos de representación conceptual, sino representación conceptual, pero que tiene consecuencias prácticas, ¿no? Y entonces aparecerán, digamos, o sea, el conocimiento tomará una característica que ha llevado a algunos a sostener que el conocimiento científico necesariamente deriva en conocimiento tecnológico, ¿no? Es decir, por el tipo de conocimiento y el objetivo que se plantea en el Occidente moderno, el tema del conocimiento, inevitablemente arribamos al conocimiento tecnológico, ¿no?, a las ingenierías, a ese conocimiento que, sirviéndose de los conocimientos que se van logrando en la física, la química, la biología, van derivando de esos conocimientos aplicaciones prácticas de ese conocimiento, y con ello llevando a que la realidad sea intervenida cada vez más o cada vez con mayor radicalidad, y podamos tener un mundo producido por esa tecnología, ¿no? Que es el mundo en el que vivimos ahora, ¿no? Donde las computadoras que ustedes tienen, el celular que ustedes tienen y que yo tengo, y la tablet que tenemos, son resultado de ese conocimiento, ¿no? Todos los materiales que se utilizan para estos productos tecnológicos
son materiales que resultan de la transformación de recursos tomados de la naturaleza, ¿no? O sea, cada pieza de la que está hecha la computadora, ¿no? Y esta, pues, es el resultado de ese conocimiento aplicado, ¿no? Cada edificio que vemos, sobre todo estos edificios grandes que vemos en las ciudades, ¿no? Y presuponen, pues, el desarrollo de mucho conocimiento ya, pero conocimiento aplicado, ¿no? Digamos, hoy los edificios cada vez crecen más, ¿no? Cada vez son más altos, ¿no? Y eso, pues, merced a la aplicación que hemos ido haciendo del conocimiento científico en el desarrollo de nuevos materiales, de nuevas herramientas, etcétera, ¿no? Bueno, pero las ciencias se van a desarrollar con el paso del tiempo, ¿no? Van a aparecer nuevas y en un momento determinado se va a buscar clasificar estos conocimientos, ¿no? Es decir, ver en qué tienen de común y qué de diferente todos estos conocimientos que han ido apareciendo y que le vamos llamando científico, ¿no? Y esto va a llevar al desarrollo de criterios para clasificar estos conocimientos. Como hemos dicho, ¿no? Todos estos conocimientos van apareciendo entre el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, ¿no? Todos estos conocimientos son el resultado de un proceso bastante largo, ¿no? Eh, pues bien, estos conocimientos van a ser clasificados, ¿no? Clasificar quiere decir ordenarlos por lo que tienen en común o separarlos por lo que hay de diferente en ellos, ¿no? Y acá entre los criterios que se utilizan para clasificar, es decir, para distinguir y agrupar las ciencias, está pues el de el objeto de estudio, ¿no? Y según el objeto de estudio, nosotros lo que tenemos son pues ciencias formales, ¿no? Y ciencias fácticas, ¿no? Formales, ya hace un rato mencionábamos a Kant y cómo Kant decía que entraron por el camino de la ciencia, las matemáticas y la lógica, y esto desde la época de los griegos, ¿no? Desde la época antigua. Y claro, sobre cuál es el objeto de estudio de estas llamadas ciencias formales, ¿no? Son pues los entes abstractos, ¿no? Estas construcciones que eh, de nuestro propio entendimiento, nuestra propia razón, ¿no? Eh, Son los entes abstractos que estas ciencias toman como objetos de estudio, ¿no? Los que van a determinar que se les llame así, ¿no? Ciencias formales. O recordarán ustedes cuando hemos visto algo de lógica y de argumentación, ¿no? Es decir, una cosa es estudiar la estructura del razonamiento, la forma, ¿no? El modo en que se articulan las premisas con la conclusión, ¿no? Y que la conclusión se deriva de las premisas, ¿no? Decíamos, la lógica estudia la estructura, la forma del pensamiento, ¿no? Entonces, tanto la lógica como la matemática son reconocidas, pues eso, ¿no? Como ciencias formales, porque no tratan sobre contenidos, ¿no? Sino sobre formas. En todo caso, no tratan sobre hechos. ¿Sí? Eh, y claro,
están las ciencias fácticas. Estas estudian pues las entidades observables o fenómenos de la realidad. En el caso de las ciencias fácticas, se refiere pues a conocimientos que versan sobre entidades observables o fenómenos de la realidad, ¿no? O sea, hechos. Sí, ahí tenemos la física, la biología, la química, como hemos dicho ya hace un rato, ¿no? Podemos ahí incorporar la economía, la geografía, ¿no? Y otras disciplinas, ¿no? Pero ese es según su objeto de estudio, ¿no? Mientras que en el caso de las ciencias formales, el método que utilizan es el lógico formal, ¿sí? En el caso de las ciencias fácticas, ¿no? El método que se emplea es el científico y empírico, ¿no? O el científico empírico. ¿A qué se refiere ahí, no? Por ejemplo, ¿no? Galileo era matemático. En ese sentido tiene muy presente, ¿no? La estructura de formas, las formas, ¿no? El conocimiento de entidades eh, abstractas. Pero él, por ejemplo, en el caso de lo que hemos mencionado, de cómo quiere validar, ¿no?, las tesis de Copérnico, para ello construye un telescopio, ¿no? Y el telescopio no es otra cosa sino un instrumento que permite ampliar, se dice, ¿no?, nuestra capacidad de poder observar, de mirar la realidad, ¿no? De las cosas que antes se veían pequeñas, ahora se ven grandes, ¿no? Las cosas que antes no se veían por la distancia, ¿verdad? Ahora se pueden ver. Y Galileo irá descubriendo, ¿no?, cosas que sus contemporáneos jamás se hubiesen podido imaginar. Pero también hace un experimento. Cuando busca explicar la caída de los cuerpos, Galileo hace un experimento, ¿no? Coloca una madera en términos verticales, ha hecho dos hendiduras en la madera que van de un extremo a otro de la misma, ha medido la distancia, ha dividido esa distancia para observar la velocidad del recorrido que van a hacer unas bolas que él va a soltar para que se desplacen por esas hendiduras, hendiduras que han sido embadurnadas para que no presten resistencia, es decir, está controlando todas las variables intervinientes en el movimiento de caída de un cuerpo, con la intención de descubrir, ¿no?, la velocidad de caída, y efectivamente descubre, ¿no?, que hay una velocidad de caída y que hay una constante, hay una regularidad en esa caída, ¿no? Se describe los hechos y lo describe de tal manera que de repente comienza a revelarse en ellos que en realidad la caída de los cuerpos eh, tienen como fondo una regularidad que luego es a la que vamos a llamar ley científica, ¿no? Toda ley científica no es otra cosa sino eso, ¿no? Una descripción del fenómeno, pero una descripción que muestra la presencia de una regularidad en, en los hechos observados, ¿no? Eh, bueno, pero tenemos otra clasificación, ¿no?, que se realiza en función, en relación a su función, a la función de la ciencia, ¿no? Eh, Hay ciencias que por su función son puramente descriptivas, explicativas, ¿no?
En otras palabras, son puras y hay ciencias que más bien son aplicadas, ¿no? Es decir, que su objetivo principal es la transformación, la modificación, el cambio, ¿no? De los recursos, de la realidad, del entorno, ¿no? De los fenómenos. Ahora bien, ¿y cuáles son las funciones de la ciencia, no? Hace un rato hemos dicho, ¿no? Una ley es una proposición que describe una regularidad, ¿no? Ustedes tienen, por ejemplo, todo cuerpo cae a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? O sea, se está describiendo la velocidad de caída, la forma en que cae un cuerpo, y su descripción es la descripción del movimiento de caída, va revelando, ¿no? Que ahí hay pues una regularidad, por lo tanto hay una ley, ¿no? Eh, Luego tenemos que la ciencia explica, ¿no? Da cuenta de por qué, ¿no? Se provoca tal o cual fenómeno, ¿no? Recuerdan ustedes, ¿no? ¿Por qué caen los cuerpos, ¿no? Que están en la superficie. Si yo tomo un cuerpo, ¿no? Un objeto, y lo suelto, cae. Bueno, ¿por qué cae? ¿Cuál es la causa? ¿Sí? Y gente como Newton va a intentar explicar, se dice esto, ¿no? Es decir, va a intentar dar cuenta de la causa que, ¿no? Por la cual eh, los fenómenos se presentan de esta manera, ¿no? Entonces, otra función de la ciencia es esa, ¿no? La explicación. Y luego tenemos otra función que es la predicción. ¿No? Claro, si yo reconozco la regularidad presente en un fenómeno, eso me va a permitir a mí proyectar, ¿no? Hacia adelante, hacia futuro, cómo ha de acontecer, ¿no? Cómo han de acontecer las cosas considerando que los fenómenos o hechos poseen una regularidad, ¿no? Se comportan de manera regular. Por ejemplo, es famoso, ¿no? El caso de Kepler. Kepler era un matemático y astrónomo, ¿no? Era partidario de Copérnico y está muy interesado en explicar el movimiento de los planetas. Pero hay un planeta particularmente que ofrece muchas dificultades para explicar su movimiento y para reconocer la regularidad presente, ¿no? En este fenómeno. Em, Y es que, claro, hay un planeta que es Marte, mientras todos los otros planetas, exceptuando Marte, se mueven al unísono, se dice, ¿no? Es decir, manteniendo la distancia uno respecto a otro, se mueven en una determinada dirección, el planeta Marte ofrece dificultades para explicar el movimiento de este planeta, ¿no? Cuando se observa Marte, se hace el seguimiento del mismo, hay un problema, ¿no? Pero ese problema le va revelando también que hay mucha imprecisión en las predicciones que se pueden hacer con el conocimiento que hasta esa época se tenía, ¿no? Y en el caso suyo, que está tratando de explicar el movimiento de todos los planetas y buscando una regularidad en ellos, ¿no? En esos movimientos. Y se da cuenta que tal regularidad no parece alcanzarse,
después de muchos años de ensayar y de utilizar la matemática para ver los resultados, ¿no? Interpretar los resultados y todo, y no logra en una explicación que dé cuenta de esa regularidad, de repente él que es matemático se da cuenta que, claro, los planetas siempre se han pensado moviéndose de manera circular, porque se asumía de que el círculo era la figura perfecta y el movimiento circular de todos los tipos de movimiento era pues el más perfecto. Pero bajo la idea de la circularidad de los movimientos de los planetas, ¿no? Orbitando, en este caso al Sol, no se logra una explicación exacta. Y después, como decía, de muchos años, introducirá la elipse, ¿no? El que es matemático conoce pues esta figura, ¿no? La de la elipse, que es, digamos, algo así como un círculo, pero deforme, un círculo que digamos, no ofrece, ¿no? Eh, una eh, característica perfecta, digamos, como es la de el círculo, ¿no? Y entonces él, pero sin embargo se da cuenta de esto, ¿no? Que cuando introduce la elipse y comienza a ordenar todos los datos, ¿no? Y todas las observaciones o los datos recogidos a partir de la observación de los movimientos de los astros, se da cuenta que comienza a calzar, ¿no? Que comienza a calzar y que más bien comienzan a permitir darnos cuenta de que en el movimiento de los planetas, ¿no? Hay la presencia de regularidades, de leyes. Son las famosas leyes de Kepler, ¿no? A partir de las cuales se puede cumplir con una función que se le exige a todo conocimiento científico, ¿no? Y que es la que lleva a la crítica de cierto tipo de teorías que quieren ser consideradas científicas, pero que difícil lo pueden ser si es que no se demuestra la existencia de regularidades y por lo tanto la posibilidad de predecir, ¿no? Predecir es esto, ¿no? O sea, adelantar un resultado, ¿no? Un resultado que luego se puede corroborar a partir de la experiencia o la experimentación, ¿no? Sí, por ejemplo, en el caso de Kepler, ¿no? No se tenía precisión acerca del movimiento de Marte, gracias al descubrimiento de Kepler de la elipse y de su introducción en la explicación del universo, del sistema, en este caso el sistema solar. Kepler logra eh, postular que hay una ley y logra predecir el movimiento de los planetas, ¿no? A partir de esas, como decíamos, leyes de Kepler, ¿no? Si yo sé dónde está ahora Marte y puedo saber, gracias a esas regularidades presentes en el fenómeno del movimiento de Marte y de otros planetas, puedo predecir dónde estará de acá a 10 años, 20 años, 100 años, etcétera, ¿no? O sea, puedo adelantar, ¿no? Dónde debiera poder ser observada la ubicación que tiene determinado planeta de acá a 20 años, ¿no? Entonces, hay esa función de la predicción. Y como hemos dicho, hay, en el caso de la ciencia y de la ciencia moderna, una deliberada intención de que ésta tenga fines prácticos,
que tenga o que nos brinde la posibilidad a los seres humanos, este tipo de conocimiento que es el científico, de poder usarlo para conseguir con ello modificar, cambiar, transformar el entorno, ¿no? Ahora bien, en el caso del método científico, hay que recordar ahí el mismo sentido de la palabra método, ¿no? El mismo significado de la palabra método. Método es una palabra latina con la que se indica camino, ¿no? O sea, la ciencia es un camino, vamos a ponerlo así. La ciencia es un camino, ¿no? Ese es un tipo de conocimiento que se logra eh, a través de el método, de este camino, donde son reconocibles diferentes pasos, momentos, reglas, ¿no? Pero este es lo que hace posible el desarrollo de la ciencia, se dice, ¿no? La, la importancia del método y de cómo este es un saber metódico, digamos, ¿no? Entonces, el método se convierte en un problema, ya lo hemos dicho desde el comienzo, y hay quienes han buscado reconocer cuáles son digamos, los pasos en términos muy generales, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos que siguen aquellos que hacen investigación científica y producen conocimiento científico? Y en términos muy, pero muy generales, porque ojo, este tema del método, de los pasos y del reconocimiento exacto de qué pasos son los que se dan ahí, es un problema peleagudo, digamos, ¿no? Donde vamos a encontrar que cada gran filósofo de la ciencia ha propuesto algo, ¿no? Pero en términos muy generales, se pueden reconocer como pasos o momentos el problema, la hipótesis, la contrastación y el análisis de datos, ¿no? Aquí, digamos, tenemos básicamente lo siguiente, ¿no? Nosotros observamos la realidad y hay veces observamos la realidad y vamos reconociendo en nuestra observación de la realidad ciertos problemas, maravillosos problemas, que requieren una explicación, es decir, que exigen una explicación, ¿no? Digamos, por ejemplo, ustedes conocen esta metáfora, esta leyenda que se cuenta pues de Newton, ¿no? Que estaba sentado debajo de un árbol manzano y se le cayó una manzana, lo golpeó, ¿no? Y luego se preguntó, ¿no? ¿Y por qué cae? ¿No? ¿Por qué cae? ¿Cuál es la razón, ¿no? Que explica la caída de la manzana, ¿no? Y claro, ahí es que se emprende el camino de búsqueda, ¿no? Cuando reconocemos que hay un problema que requiere explicación, esto nos impulsa a buscar esa explicación, ¿no? Entonces se dice que el primer paso, digamos, es eso, ¿no? La determinación del problema, el reconocimiento del mismo, ¿no? Y nos dicen, pues, que en este primer momento se puede reconocer por las preguntas comprometidas en este momento, ¿no? Como decía, son momentos en los que uno observa la realidad y de repente descubre que hay algo que requiere de justificación o explicación, porque si no, no hay forma de entender esto.
como decía ese caso, digamos, de Kepler, ¿no? Que observó que había un problema, ¿no? Con el movimiento de Marte, con la precisión en los cálculos, con la posibilidad de predecir el movimiento de estos cuerpos, y de repente descubre, pues eso, ¿no? Que ahí está frente a un problema que no solamente él está enfrentando, ¿no? Sino que muchos otros pensadores han querido resolver y que no lo han resuelto, ¿no? Entonces comienza ahí a elaborarse hipótesis. O sea, frente a un problema comienzan a formularse hipótesis, ¿no? Ya hemos dicho una hipótesis era, por ejemplo, la de Copérnico, ¿no? La Tierra no es el centro del universo, sino el Sol. Esa es una hipótesis, es un modelo, ¿no? Con el que buscamos dar cuenta de la caída de un cuerpo, ¿no? Del movimiento, disculpen, del movimiento de los planetas y particularmente de Marte. Entonces, Copérnico crea eso, ¿no? Una hipótesis. ¿Qué pasa si los errores en nuestras representaciones y los cálculos que hacemos del movimiento de los planetas se deben a que nuestro modelo esté equivocado, ¿no? Los einsteinianos saben que Einstein eh, se da cuenta de que hay un problema, ¿no? A la hora de que se quieren explicar el movimiento, el comportamiento, ¿no? De el entorno natural y, y el movimiento de la naturaleza, ¿no? Y se da cuenta de que pues, la física de Newton posee vacíos, incongruencias, que hay ahí algunos problemas que no se han resuelto y entonces hurga, ¿no? Hay una anécdota que se cuenta respecto al llamado año milagroso de Albert Einstein, ¿no? Que es el año donde escribe pues su teoría de la relatividad, ¿no? Él, se dice pues que él andaba sentado, ¿no? Él era, en ese momento era un funcionario cuyo papel era la de eh, eh, reconocer patentes, ¿no? O sea, emitir patentes, que es algo así como usted logra desarrollar un conocimiento que luego puede tener como resultado una aplicación práctica y por lo tanto una repercusión en la producción, por ejemplo, pero usted va y escribe ese conocimiento nuevo en esta oficina y eso le da pues a usted derecho, ¿no? Para que todo aquel que use de este conocimiento y obtenga de él un beneficio, pues parte de ese beneficio lo reciba el que produjo el conocimiento del cual se ha derivado esto, ¿no? Que es una de las cosas por las cuales ahora en el mundo se pelean mucho, ¿no? Y se promueve mucho el desarrollo de patentes, sobre todo en los países desarrollados. Nosotros casi se puede decir que no producimos patente, ¿no? Pero en los países más desarrollados, pues la patente se producen muchas al año, miles en algunos casos, ¿no? Y bueno, y claro, el que escribe la patente tiene que tener algún conocimiento, ¿no? De cómo funcionan ciertas cosas, ¿no? Bueno, él escribía patente y se cuenta que en la oficina, ¿no? Andaba un poco distraído, como que soñando, abstraído, ¿no? Casi hasta durmiendo, ¿no? Y de repente, pues, ese año milagroso desarrolla sus teorías más importantes, ¿no? Y cambian la física.
provoca un cambio radical en la física, ¿no? Porque él parte de una hipótesis diferente a la de Newton. Mientras Newton está asumiendo que hay algo así como tiempo y espacio absoluto, para Albert Einstein, pues tiempo y espacio es relativo. Pero bueno, ahí hay un cambio, ¿no? Hay una hipótesis diferente, ¿no? Y la hipótesis no es más que eso, ¿no? Una respuesta o solución tentativa o probable que guía la investigación científica, ¿no? O sea, detecto un problema y construyo un modelo explicativo de ese problema, o sea, un modelo que dé solución a ese problema, y a eso es a lo que llamamos hipótesis, ¿no? La hipótesis que se manejaba en la época de Kepler para explicar el movimiento de los planetas era la del círculo, pero eh, Kepler, que es matemático, encuentra como hipótesis alternativa a esta, el movimiento elíptico, la figura de la elipse, ¿no? Y con ella, como hemos dicho, aplicada, va a permitirle reconocer esas famosas leyes que llevan su nombre, ¿no? Luego tenemos la contrastación, ¿sí? Que se refiere a las evidencias, ¿no? Que confirman o refutan una teoría, ¿no? Y la contrastación, ¿no? Es decir, yo formulo una teoría y ahora tengo que contrastarlas, tengo que buscar evidencias que la confirmen o la refuten, ¿no? Esto de confirmar y refutar es muy importante porque va a dar motivo luego a una disputa, a un debate, ¿no? Si lo que permite determinar que una teoría científica es la verificación a favor de ella, ¿no? La verificación en el sentido de aquello que corrobora la teoría, ¿no? O más bien lo que hace posible distinguir a una teoría científica de aquella que no lo es que de la teoría científica se puedan derivar posibles refutaciones y que estos se muestre como plausible, ¿no? El famoso este ejemplo de todos los cisnes son negros. O puedo derivar de esa afirmación, todos los cisnes son negros, de esa teoría, que por lo menos hay un cisne que sea blanco, como una posibilidad, ¿no? Todos los cisnes son blancos, disculpa. Entonces, claro, una cosa es que yo busque corroborar esto, ¿no? Verificar es eso nada más. Es decir, todos los casos en que yo encuentro que los cisnes son blancos. Claro, pero la formulación dice todos los cisnes son blancos. Eso supone que yo debería, para decir que esta afirmación es verdadera, confirmar la confirmación en todos los casos en los que se presenta un cisne blanco, ¿no? Pero de ahí puedo derivar que mi teoría quedaría refutada si encuentro pues confirmación de la proposición, ¿no? Hay por lo menos un cisne negro. Si yo confirmo eso, la teoría se cae, ¿no? Esto es una posibilidad, ¿no? Que haya un cisne negro. Y como es una posibilidad, su formulación como proposición que de ser verificada refutaría la teoría es pertinente, es adecuada, ¿no? Es sostenible, ¿verdad? Bueno, pero acá hay una polémica que se va a armar, ¿no?
si lo que caracteriza una teoría científica en términos de contrastación es su verificabilidad, no su corroboración, ¿no? O más bien lo que deberíamos buscar es aquello que lo refute, ¿no? Es la experiencia que valide, ¿no? La afirmación que refuta la teoría, ¿no? Que de ser válida refutaría la teoría. Por ejemplo, Popper, que es uno de los que va a intervenir en esta polémica, desarrollando lo que se llama el falsacionismo, él acusa, por ejemplo, de que teorías como las de Marx o como las de Sigmund Freud no pueden ser consideradas como científicas porque no hay refutabilidad posible, ¿no? No hay cada vez que se han intentado refutar a la teoría, siempre se ha encontrado, sus partidarios han encontrado la forma de evitar, eh, digamos, que pueda quedar refutada ella, ¿no? Introduciendo hipótesis ad hoc, etc. Y luego tenemos el análisis de datos, ¿no? Toda teoría científica, bueno, toda hipótesis supone una recopilación de datos, ¿no? Y hay que analizarlos, ¿sí? Hay que analizarlos, ¿no? Esos datos hay que analizarlos, ¿sí? Y el resultado puede ser favorable, pero también podría no serlo, ¿no? Podría ser desfavorable. Bueno, ahora bien, ¿a qué se denomina ley científica? Aquí vamos a recordar lo que hemos dicho, ¿no? O sea, cuando estamos en ciencia, la idea de la ciencia, o sea, la idea de la ciencia como conocimiento, es lograr una representación de la realidad, una representación que me permita reconocer en ella la presencia de regularidades. Sí, el científico parte de la idea de que la realidad tiene un orden y es un orden regulado, es un orden que obedece a reglas. En el caso de la ciencia moderna, reglas mecánicas, leyes. Es decir, proposiciones que dan cuenta de una realidad, un modelo de realidad, que además se asume que así es la realidad, pero es un modelo en el cual la clave de ese modelo es la regularidad que hay ahí presente, ¿no? Hemos puesto el ejemplo de Galileo y la caída de los cuerpos, ¿no? La velocidad de caída. Todo cuerpo cae. Sí, claro, todo cuerpo cae. Y una mirada atenta, ¿no? Y un análisis paciente nos va revelando que todos los cuerpos caen, pero que en la caída de todos los cuerpos se encuentra presente una regularidad. ¿Sí? Una regularidad que permite no solamente afirmar que todo funciona como si estuviéramos frente a una máquina, ¿no? Sino a partir de la idea de que todo funciona como si estuviéramos frente a una máquina, que esta máquina sigue leyes estrictas, es decir, están presentes en ellas regularidades, ¿no? Que son las que permiten explicar la realidad y son las que van a permitir intervenir en ella, ¿no? O sea, el conocimiento de la ley
que gobierna un fenómeno, no solamente me permite comprensión del fenómeno, sino además me permite manipulación del mismo y transformación del mismo. Como decíamos al comienzo de la sesión de hoy día, ¿no? Este es un conocimiento que se busca porque permite dominio sobre el entorno, poder sobre el entorno. De eso se trata. Entonces, las leyes lo que hacen es eso, ¿no? Dar cuenta de la presencia de estas regularidades y su conocimiento, el conocimiento de estas leyes, hacen posible que podamos, a partir de ese conocimiento, manipular la realidad, ¿no? Sí, ese es un presupuesto además que viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Ya los propios antiguos, ¿no? Gente como Pitágoras, que es el que introduce la palabra cosmos, al parecer estaba pensando en algo de eso, ¿no? En que debería haber algo así como un orden, ¿no? Y que no era arbitrario, ¿no? Sino que ese orden suponía esas regularidades, ¿no? Regularidades que con la ayuda de la matemática pueden formularse, ¿no? Y a partir de ello, poder ver la forma en que se puede utilizar esas regularidades, pero para beneficio del hombre, ¿no? Dominarlas en ese sentido, ¿no? Conozco estas regularidades y al conocerla ahora puedo someter a la realidad en dirección a que ella pueda ser modificada y pueda yo encontrar un bienestar en esa modificación, ¿no? En ese resultado ya modificado, ¿no? Todos nosotros, ¿no? A mí me gusta mucho el café, por ejemplo, ¿no? Pero el café que tomamos, instantáneo, o el café pasado, ¿no? eh, Supone ya una intervención humana, ¿no? Sí, una intervención humana que ahora, además, es una intervención que llega hasta los niveles que jamás antes se hubiesen podido imaginar, ¿no? Nosotros desde que descubrimos la presencia de genes, ¿no? Y la forma en que estos genes están asociados a ciertas características, hemos comenzado a manipularlos, ¿no? Están los llamados productos transgénicos, que son estos productos que resultan de la manipulación genética, ¿no? Y para obtener, a partir de esa manipulación, características más comerciales, ¿no? Por ejemplo, se alteran los genes de del tomate, y entre las cosas por las cuales se manipula el tomate es para conseguir que estos no se descompongan rápidamente, con lo cual ayuda mucho a su comercialización, ¿no? El tomate es una de las frutas más delicadas, llamémosle así, ¿no? Rápidamente se pueden maltratar y malograr, ¿no? Y por eso mismo, si no se venden rápidamente, uno puede tener pérdidas. Claro, si dura más tiempo, las posibilidades de comercializarlas también se incrementan, ¿no? Y las posibilidades de obtener beneficios se hacen mayores. Desde ahí que esta manipulación haya redundado, ¿no? En la mejora de las características del producto, en este caso el tomate, y las mejoras en el proceso de comercialización de este producto, ¿no? Con lo cual lo que se logra es obtener una rentabilidad mayor, ¿no? Bueno, pero están las leyes, ¿no? Y las leyes son eso, regularidades sí, que encontramos en la naturaleza,
que se expresan a través de proposiciones universales afirmativas y que son claves si nuestra pretensión es la de ejercer un dominio o control sobre la naturaleza y sobre el entorno. Y luego tenemos teoría científica, ¿no? Aquí en teoría científica estamos hablando pues de proposiciones que están tratando de dar cuenta ya no solo de un hecho, sino de un conjunto de hechos, ¿no? De, digamos, de una realidad que abarca, ¿no? Un sinnúmero de leyes hay veces, pero lo interesante de las teorías científicas es que buscan abarcar, ¿no? Una realidad compleja, ¿sí? Y a través de las leyes descubiertas se busca explicar esa realidad o ese fenómeno complejo, ¿no? Eh, Son famosas, por ejemplo, pues las teorías de la relatividad, ¿no? Sí, y ustedes saben, ¿no? Las teorías de la relatividad se desarrollan cuestionando la física de Newton, ¿no? Y pero además ofrecen las teorías de la relatividad explicaciones muy distintas a las que se generaban a partir de las explicaciones desarrolladas por Newton, ¿no? Respecto a los fenómenos naturales y del comportamiento, sobre todo de los astros, ¿no? Entonces había que explicar esto, ¿no? Este universo surgido a partir de la teoría de la relatividad, ¿no? Ustedes tienen la llamada teoría del Big Bang, una teoría que busca explicar el origen del universo, ¿no? Y que para explicarlo toma pues un conjunto de conocimientos con los cuales busca dar cuenta de un fenómeno tan complejo como este, ¿no? El de el origen del universo. Y entre otras cosas, lo que ha tenido como resultado es pues la imagen de un universo en expansión, ¿no? Un universo en expansión, el universo se ha expandido, ¿no? Claro, ¿cómo saben que hay ese proceso de expansión, ¿no? ¿Cómo así pueden saber eso? ¿Cómo así pueden saber que millones de años atrás el universo se inició y se inició concentrando toda esa materia en un punto muy pequeño, ¿no? En un espacio muy pequeñito, ¿sí? Y que producto de esa concentración y presión, ¡pum!, todo estalla, ¿no? Y así se forma el universo. ¿Cómo saben eso, no? Claro, a través de los datos que se han ido recogiendo, de las observaciones hechas, y que con la ayuda de técnicas y otros elementos que ayudan a precisar esta información que se va recopilando, dan cuenta pues de cómo es que hay una expansión que se va produciendo, ¿no? Que la distancia entre los sistemas, entre, ¿no?, los grandes sistemas planetarios o las grandes galaxias, ¿no?, dan cuenta de eso, ¿no? De un universo que se está expandiendo. Eh, las teorías tienen las teorías científicas, ¿no? Un gran poder explicativo, ¿no? Y predictivo, ¿sí? Es decir, nos ayudan a explicar la realidad, ¿no? Los fenómenos que experimentamos. Y nos ayudan, ¿no?, a partir del conocimiento de la realidad, nos ayudan a adelantar
formas que puede ir tomando la realidad o fenómenos que se van a ir dando y con ello pues poder tomar algunas decisiones, ¿no? Eh, bueno, em, para ir terminando, ¿no? En relación a la ciencia, habría que decir también que la epistemología, cuando hablamos de epistemología, como estamos hablando, ¿no? De reflexiones que se producen alrededor del conocimiento científico, ¿no? Sobre todo en nuestro medio, muchas de las presentaciones epistémicas que se realizan por gente que está abocada a revisar estas reflexiones que se hacen a la ciencia, ¿no? Pero donde el contacto directamente con la dinámica misma de la ciencia no se produce a veces, ¿no? Por ejemplo, nuestro país es un país que produce muy poco conocimiento científico, ¿no? Y entre las cosas por las cuales quizá no se produzca mucho conocimiento científico, tenga que ver con que nuestra eh, reflexión sobre la ciencia no está alcanzando para darle un impulso a la misma, ¿no? Para generar, ¿no? Una comunidad científica fuerte, ¿no? E incorporar a nuestra comunidad cultural, nacional, ¿no? Ya no solamente a la comunidad científica, sino a toda la comunidad en su conjunto, incorporar en esa comunidad a la ciencia como parte de una dinámica muy presente en ella, ¿no? No, en los espacios educativos se informa sobre la ciencia, pero no necesariamente se prepara a las personas para ser científicos, ¿no? Se crean condiciones para que los individuos puedan ser realmente científicos, ¿no? Em, y eso es una complicación al momento mismo de la reflexión sobre la ciencia misma, ¿no? Porque al final estamos trabajando sobre la reflexión que se produce sobre la ciencia, pero no se está tomando contacto con la actividad misma de la ciencia, ¿no? Y en este caso de la actividad que se desarrolla en nuestro país, ¿no? Em, bueno, no sé si habrá algo más, pero a ver, vamos a ver si hay algo más que requiera ser explicado. Bueno, redundemos un poquito en la objetividad y la subjetividad, ¿no? Y nuestras representaciones sobre el mundo están muy marcadas, hay veces, por determinado tipo de prejuicios. En otras palabras, de creencias que actúan en nosotros, alejándonos de la posibilidad de tener una representación, digamos, que pueda ser considerada por cualquier otro como válida y como, digamos, representación que da cuenta de la realidad y donde ese dar cuenta de la realidad es ofrecernos, ¿no? Una, em, valga la redundancia, representación de la realidad y de una realidad posible, ¿no?
factible y posible. ¿Sí? Ojo, la ciencia nos ayuda a construir una representación posible de la realidad, ¿no? Eh, no definitiva de ella, pero debería ser lo más objetiva posible. Y digo más objetiva posible porque siempre había una discusión, ¿no? Acerca de la posibilidad de alcanzar la objetividad realmente. Es decir, de que nuestras representaciones de las cosas den cuenta de la realidad, ¿no? De esa realidad que todos eh, darían como válida, ¿no? Porque hay veces nuestros prejuicios, creencias que tenemos religiosas, creencias cotidianas que hemos hecho, comienzan a afectar nuestra comprensión de la realidad, ¿no? Comienzan a ser demasiado subjetivas, ¿no? Es decir, demasiado afectadas por creencias que más bien impiden tener una representación, eh, digamos, l- reconocibles por cualquier otro como válida, ¿no? Digamos, piensen en la intervención que hace a veces las creencias religiosas en nuestra manera de ver el mundo y la vida, ¿no? Hace un rato comentábamos esto, ¿no? Copérnico formula su modelo, pero no quiere decir que su modelo fuera aceptado eh, casi inmediatamente, ¿no? Inmediatamente. Demoró mucho tiempo en ser aceptado. ¿Y por qué demoró mucho tiempo en ser aceptado? Porque había muchos prejuicios. Prejuicios algunos de los cuales provienen de las creencias religiosas, ¿no? Al final de cuentas, como hemos dicho, las creencias religiosas cristianas de la época que eran dominantes, es más, toda la institución de la iglesia, la jerarquía de la iglesia cristiana, ¿no? Asumían como eh, representación correcta de la realidad, es más, como representación que efectivamente da cuenta de la realidad, aquella que nos dice pues que la Tierra está en el centro, ¿no? Y lo va a seguir haciendo a pesar de Colón, ¿no? De Colón y de Copérnico. Lo seguirá haciendo. Seguirá sosteniendo durante más de un siglo que la Tierra es el centro del universo, ¿no? Como decíamos, va a tener que esperarse mucho tiempo todavía y va a jugar un papel muy importante para que se comience a reconocer la teoría de Copérnico como una teoría, eh, digamos, que da cuenta de la realidad en términos de una realidad posible, efectiva, ¿no? Pero eso lo va a hacer mucho tiempo después y gracias a gente como Galileo, Kepler, hasta que lleguemos ya con Newton, ¿no? Que es el que en la época en la que la teoría copernicana termina consolidando su posición y considerándose como verdadera, ¿no? Eh, y así, ¿no? Hay una serie de creencias que, o sea, cuando se dice prejuicios, lo que se está diciendo es creencias que generan en nosotros juicios anticipados respecto de algo, ¿sí?
y donde esos juicios anticipados, ¿verdad?, tienden a no permitir, ¿no?, una comprensión de la realidad eh, realmente efectiva y válida para la mayoría, ¿no? Porque una de las características que se dice que tiene conocimiento científico es justamente pues su validez universal, ¿no? Es la universalidad del conocimiento científico, ¿no? Eh, nos, una de las características que se ha solido presentar siempre como una característica del conocimiento científico, que su validez no es relativa solamente al individuo que produce ese conocimiento, al individuo que investiga, ¿no? Sino que cualquier otro que quiera eh, ver si ese conocimiento es válido lo puede reconocer siguiendo los procedimientos que ahí se han hecho, procedimientos que además pueden ser reconocidos como válidos, ¿no? Bueno, y para terminar, y ahí terminando, porque no se va a alargar mucho esto, eh, insistir en esta idea que luego la vamos a encontrar en Karl Popper, ¿no? La idea de que el conocimiento es falible, el conocimiento científico es falible. ¿Qué significa esto, no? De que es falible, ¿no? Quiere decir que muchos conocimientos que hoy se reconocen como verdaderos en la ciencia pueden estar equivocados, ¿no? Es que es más, el progreso científico justamente consiste en, digamos, frente al equívoco que se manifiesta en un conocimiento científico, viene pues la elaboración de una nueva teoría más potente, que amplía más nuestro conocimiento, ¿no? Y que logra resolver, ¿no?, los problemas que la anterior teoría no han resuelto y que resisten a la falsación, ¿no? O sea, que tiene mayor capacidad para resistir, ¿no?, estas exigencias que se le plantean, ¿no?, para, digamos, que se muestre competente como teoría científica, ¿no? Que su capacidad explicativa permita afrontar estas exigencias que plantea la búsqueda de refutarla, ¿no? Es decir, esa capacidad de, de, de revisarse, pero no buscando hipótesis ad hoc, no buscando formas de impedir que puedan ser refutadas, ¿no? Sino construyendo nuevas teorías, ampliando la capacidad explicativa de estas, ¿no? Y la capacidad predictiva, ¿no? Porque una característica también que resalta Popper es esa, ¿no? La capacidad predictiva del conocimiento científico, ¿no? Una teoría científica que no puede predecir, ¿no?, no sería científica, ¿no? Entonces, hay esto, ¿no? La ciencia tiene que tener esta capacidad, ¿no?, de predecir, de lo contrario quedaría, pues, cuestionada como teoría científica, ¿no? Entonces, las grandes teorías
siempre han tenido esta capacidad predictiva y siempre toda teoría científica debe poder de ella deducirse, ¿no? Algo, digamos, eh, una proposición que de ser confirmada por un hecho la refute, ¿no? Debe estar como posibilidad. O sea, a ver, explicaré algo que me parece interesante, ya no solo para el curso, sino en general, ¿no? Wittgenstein, que es un filósofo contemporáneo, ¿no? Hace una distinción, ¿no? Entre hechos posibles y hechos efectivos. Hecho efectivo, el que acontece. Hecho posible, el que sin acontecer, sin embargo, puede acontecer, ¿no? Está dentro de las posibilidades el que acontezca. Digamos, por ejemplo, yo tengo la pizarra es de color verde. Es un hecho posible, ¿no? Si estuviéramos en las aulas de la pre, hoy las aulas de la pre cuentan más bien con o suelen contar con pizarras blancas, ¿no? Con pizarras de acrílicas blancas, ¿no? Entonces, claro, ese es el hecho efectivo, digamos, ¿no? Claro, ahorita yo no lo estoy experimentando como un hecho efectivo, pero todos lo podemos hacer o lo hemos hecho en algún momento, ¿no? O sea, si estando en el aula le preguntáramos, ¿no? ¿De qué color es la pizarra? Todos dirían que es blanca. Pero siempre es posible que sea de otro color, ¿no? Que sea verde, en este caso, no negra, como hay en otros casos. ¿Sí? Pero estas son posibles. Por lo tanto, son falsas, pero, o sea, si predicáramos de la pizarra, de las aulas de la pre, el color verde, serían falsas, pero está dentro de las posibilidades, ¿no? De que esto se produzca en el aula, que sean de color verde, está dentro de las posibilidades. ¿Sí? Y entonces, claro, una teoría científica debe deducirse de ella la posibilidad de su refutación, es decir, la posibilidad de encontrar un hecho que la refuta, ¿no? Donde el hecho que la puede refutar es un hecho posible, está dentro de las posibilidades de que se dé como un hecho efectivo, ¿no? Está dentro de las posibilidades, ¿sí? Eh, de eso es lo que se está diciendo aquí cuando se habla de, ¿no? De que pueden ser refutadas las teorías o debieran poder ser refutadas, debieran abrirse esa posibilidad, ¿no? De ser refutadas, ¿sí? O sea, de contar como un hecho posible aquello que la refutaría, ¿no? Como decía en el ejemplo este del cisne, que todos los cisnes son negros, ¿no? Claro, yo puedo deducir de la proposición todos los cisnes son negros que hay por lo menos un cisne que es blanco. Y si esta proposición se confirmara, o sea, yo encontrara una experiencia que confirma esto, pues bueno, la teoría quedaría refutada, ¿no? Ese tipo de cuestionamientos se han realizado a varias teorías, ¿no? Para negarle su condición de cientificidad. El hecho de que sus partidarios siempre estén evitando su refutabilidad, ¿no? Entonces, de eso es que estamos hablando, ¿no? Bueno, insistir en varias cositas que hemos dicho a manera de resumen, ¿no? A manera de resumen. Uno primero, quizá, y el más importante, es el conocimiento científico es un tipo de conocimiento. Y este conocimiento se produce metódicamente, es decir, a través de un método. Es decir, no estamos acá hablando de un conocimiento que
espontáneamente se produzca, ¿no? Sino es un conocimiento que de manera deliberada se produce. Y este conocimiento se produce siguiendo unas reglas o siguiendo pasos. Esos pasos, en términos muy generales, permite reconocer como primer paso el problema, como segundo paso la elaboración de una hipótesis, con la verificación, ¿no?, de la hipótesis y el análisis de los datos, ¿no? Sí, esos no serían los pasos, ¿no? Y luego, cuando se está hablando de problema, estamos hablando de la observación que hacemos del entorno y la presencia en ese entorno de hechos que requieren explicación, porque no resulta comprensible, ¿no?, lo que está aconteciendo, el hecho acontecido, ¿sí? Requiere de alguna explicación, ¿sí? Y ahí es que entra esto de formulamos una hipótesis, es decir, una solución probable, una explicación probable de el por qué algo esté aconteciendo, ¿no? Que en términos conceptuales diríamos pues un modelo en el cual el problema queda resuelto, ¿sí? A partir de eh, la enunciación de la causa que lo produce, ¿no? Y claro, la hipótesis debe ser verificada, ¿no? Esta es la solución probable. Ahora necesitamos ver si efectivamente así ocurre, ¿no? O sea, si en los hechos yo puedo encontrar, ¿no?, aquello que permite validar la hipótesis que se está planteando, ¿no? Ya hemos dicho ese caso de Copérnico mirando a través del telescopio y dándose cuenta de que ocurren cosas que solo se pueden explicar si Copérnico tiene razón, ¿no? Y luego vienen pues los datos, ¿no? Los datos que tienen que ser analizados sobre la base de la hipótesis que se está planteando, ¿no? Y que a partir de ese análisis va revelándose que la hipótesis es correcta, que por lo tanto ya no estamos frente a una solución simplemente probable, sino a la solución efectiva de un problema, ¿no? Hasta que de repente se pueda descubrir que esa hipótesis albergaba algunas anomalías o tenía o había presente en ella, en la formulación de la hipótesis, algunas contradicciones que en el momento quizá no eran manifiestas, pero que con el paso del tiempo se van haciendo cada vez, o sea, manifiestas cada vez más, ¿no? Y en el caso de los datos, pues bueno, ahora se desarrollan muchas técnicas para esa recopilación de datos a partir de la hipótesis y del diseño de instrumentos para lograr que esas hipótesis puedan ser confirmadas o no, ¿no? Pues saben, y se han desarrollado toda una serie de instrumentos para trabajar el tema de la recopilación de datos y del análisis de los datos, ¿no? Y bueno, y ya sabemos que
lo que se espera obtener como resultado es el descubrimiento de leyes que al mismo tiempo me permiten predecir y al predecir me permiten intervenir, ¿no? Las leyes me permiten intervenir en la realidad. Y recuerden, volvemos al punto de partida de hoy día, ¿no? Puedo intervenir, es decir, puedo tener control sobre la realidad, tener dominio sobre ella, ¿no? Que ese era el objetivo con el que se plantearon los modernos la producción de este nuevo tipo de conocimiento y que nosotros llamamos conocimiento científico, ¿no? Y bueno, mm, creo que hasta ahí lo vamos a dejar, ¿sí? Bueno, un gusto en brindar esta información y espero que les sea útil. Ya saben, la información que aquí le estoy dando es complementaria a la que estén recibiendo de sus profesores. La que ustedes estén obteniendo, revisando el material que se les ha dado a estudiar, la que ustedes hagan por su cuenta, leyendo algunos otros textos. Y si tienen alguna pregunta, pues déjenla para darle una revisadita, ¿no? Así es que nos vemos la semana que viene. Gracias.